Buenas tardes, hermanos. Estamos en el año de la misericordia y es por eso que tengo aquí a mi lado a Freddy Guzmán, un hermano que quiere hablar desde su experiencia personal lo que significa para él la misericordia. Hola Freddy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, hermana Jimena. Cuéntanos, háblanos de la misericordia. Bueno, primero dar gracias por esta oportunidad que se me da para hablar de este testimonio de vida, de esta experiencia que el Señor me ha mostrado desde los 15 años, podríamos decir, en que yo por solo curiosidad me acerqué a la Santa Palabra de Dios, y a través de la Santa Palabra de Dios me encontré con un Dios vivo que me hablaba al corazón. Cuando yo me propuse leer el Nuevo Testamento, me encontré con un texto bíblico que me ha dejado claro por qué Cristo lo tenemos en la cruz. El texto está tomado de Romanos 5, versículo 8, donde dice: pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Siento que ese texto para mí fue una conquista de amor, porque el Señor ha muerto por nosotros aún siendo pecadores. O sea, no merecíamos tanto amor, pero Cristo se ha mirado desde su misericordia, y ese es, digamos, el texto clave por la cual yo quiero comenzar el día de hoy para presentarme y para presentar este tema de la misericordia. Esas palabras son pura misericordia del Señor hacia nosotros, a sus hijos. Así es, mi hermana. Es la misericordia infinita y el amor incondicional que Dios nos tiene. Cuando uno entiende quién es Dios, no esa imagen del Antiguo Testamento que se pinta un Dios castigador. De hecho, uno de la ley de Dios dice que no hagamos una imagen de Dios, porque generalmente uno hace imágenes falsas de Dios, si no nos dejamos guiar por la imagen de la cual Cristo nos muestra en el Evangelio. El Señor nos muestra un rostro de Dios Padre, un rostro misericordioso a través de la parábola, por ejemplo, del Hijo Pródigo, un Dios que nos perdona, que nos ama sin medida, que nos ama no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios es bueno. El Señor dice: yo te amo desde antes que tú nacieras, te he llamado por tu nombre y te escogí. Ese es el amor misericordioso, el amor incondicional, al cual creo yo que es necesario recordar siempre. Así es. ¿Cuál sería tu experiencia personal sobre la misericordia? Le agradezco la pregunta. Últimamente he tenido la oportunidad de indagar mucho de este tema, porque tuve un sueño que me obligó a buscar este tema de la misericordia. Cuando todavía el Papa Francisco no había promulgado el año de la misericordia en actividades pastorales en las que yo participo, se me pidió dar un tema libre de fe, y yo tenía la preocupación de dar un tema, pero no sabía cuál dentro de las alternativas que tenía, y ya me quedaban dos días para dar el tema, pero todavía no había decidido cuál. Y el sueño se trataba de que yo fui a visitar un misionero y con el cual íbamos a dar unas predicaciones en las zonas rurales, y yo me senté en su velador a esperarlo, porque íbamos a salir juntos, y mientras lo esperaba tomé la Biblia y abrí un texto que era del Antiguo Testamento que me decía que hablara de la misericordia. Cuando sucedió eso, yo despierto de mi sueño. Entonces al principio me decía qué texto bíblico sería ese, me gustaría saber qué texto era, pero a mi memoria no se me venía nada, y para salir de la duda fui a confesarme, sin contar por supuesto el sueño, sino contar simplemente de que yo iba a dar una enseñanza, y para ser digno de esto
quería confesarme, ¿no es cierto?, para presentarme delante de mis hermanos. Y cuando fui a confesarme, una vez retirándome del confesionario y antes que el sacerdote se despidiera, me dice: Freddy, te voy a dar 2 consejos. El primer consejo es, me dice, habla de la misericordia. Porque muchas veces nosotros creemos que Dios es solamente para algunos, privilegiados. Pero en realidad Dios tiene misericordia con todos. Dios ama a todos. Y luego el sacerdote, sin saber que yo me había soñado lo que él me estaba diciendo, me dice: te voy a recomendar un libro del Antiguo Testamento. Lee el libro de Jonás, porque ahí se manifiesta claramente cómo Jonás va a servir a un pueblo que no se merecía el perdón de Dios, pero su misión lo obligaba a hablar de la misericordia y de la oportunidad que Dios podía darle, y precisamente es el libro que me confirmaba el sueño. Así que yo me preparé esa ocasión con mucha alegría y con mucha convicción que tenía que hablar sobre aquello que es el amor incondicional de Dios, el amor perdonador de Dios, y que eso también me exige perdonar. Por lo tanto, cuando me preocupé de hablar de este tema de la misericordia, estamos hablando del perdón. Creo que el perdón es un tema que a todos nos compete, de todas las religiones que nos profesamos cristianos, y es un beneficio incluso para no creyentes, es un mensaje, yo creo, universal. El amor es un tema es un tema no menos, porque es muy se trata del también perdón es amor y perdón es misericordia. Así es. Por lo tanto, yo también tengo entendido que tú has dado temas de perdón. Sí. Es bueno, es necesario saber qué es el perdón y qué no es el perdón, porque muchas veces decimos yo perdono pero no olvido, por ejemplo, y ya se toma como una filosofía de vida. Pero el amor cristiano va más allá. El perdón cristiano, al cual yo me enfoqué a través de mis experiencias, el perdón tiene 3 niveles. Por cosas de la vida, yo viví un retiro donde en ese retiro una hermana nos daba su testimonio de vida. Ella estaba en un estado vegetal, muy enferma. Cuando ella logró perdonar, se sanó emocionalmente y se sanó físicamente. En estos caminos del Señor hemos tenido bonitas experiencias, bonitos testimonios de muchos milagros, donde se ve que el perdón abre un camino de bendición, donde no solamente yo soy liberado de la esclavitud, del odio, sino que uno se sana también físicamente Y espiritualmente. Así es, el Señor ha dicho en el Padre Nuestro, y es lo que repetimos siempre: perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por lo tanto, no es que si yo quiero o no quiero, no es una cosa optativa, es imperativo perdonar. Para ser perdonado es necesario perdonar. Perdonar y perdonarse. Amén, hermana. Qué bueno que me lo menciona, porque cuando yo hablo del perdón en 3 niveles, yo hablo de que hay que perdonar a Dios, hay que perdonar al prójimo y hay que perdonarse a sí mismo. Y eso de perdonarme es tan importante, porque si yo no soy capaz de perdonarme, es muy difícil que pueda perdonar al prójimo, a los demás. Siempre la caridad empieza por casa. Cuando yo me perdono a mí mismo, entonces yo puedo entender que también Dios me ama tal cual soy y que el Señor me ha perdonado. Y fíjese, mi hermana, que hay un sacramento que la Iglesia tiene, que nos ayuda mucho a librarnos de la culpa, que es el sacramento de la penitencia, el sacramento del perdón, de la confesión. Háblame, me dijiste perdonar a Dios.
perdonar a Dios suena un poco fuerte y como herejía. Cuando uno se encuentra con algunas personas que están en una desesperación, por ejemplo, personas que se le han muerto familiares, personas que han tenido accidentes o cosas inesperadas, personas que a veces han sido religiosas, pero no han tenido esta preparación emocional para este tipo de acontecimientos. En medio de su enojo, la primera reacción es criticar a la voluntad de Dios, ¿no? acusar a Dios. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me hizo eso? Claro, culpando a Dios, por supuesto. De ahí que uno necesita reconciliarse con Dios y ver que en realidad los planes de Dios siempre son perfectos y son lo mejor para nosotros. El Señor ha dicho de muchas maneras en la palabra que el Señor siempre saca una bendición de las cosas que para nosotros pueden ser una desgracia. Puede ser dolorosa, ¿no es cierto? Puede También ser dolorosa al el principio. Siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, aunque no todos lo entiendan así. Claro. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, aunque sea doloroso, por el amor de Dios tan grande que tenemos que saber entenderlo. Aceptarlo, entenderlo y bueno, ¿no es cierto? Si Dios así lo quiere, es por algo. Aunque duela, aunque cueste. Tenemos hermosos ejemplos de santos, por ejemplo los mártires. Los mártires han dado su vida con alegría, con esa, sabiendo de que ellos están haciendo la voluntad de Dios, sin titubear. Tenemos el ejemplo de la madre de Jesús, que viendo sufrir a su hijo, no se opuso, no regañó, no, en ninguna parte de la Biblia dice que la Virgen se quejó ante Dios, sino que si había que llorar, lo lloró, pero también había esa confianza de que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios y que era lo mejor que podía pasar. Entonces uno, dentro de la aceptación de las cosas que nos tocan, eso a nosotros nos da paz. Yo muchas veces me encuentro con personas que quieren ir al cielo pero no quieren morir. Claro. Entonces es un poco fuera del sentido común. También es importante el perdón que le dio Jesús en la cruz a los ladrones y a todas las personas que lo estaban crucificando. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un perdón importante que también tenemos que nosotros aquí en la tierra, ¿no es cierto?, como humanos, como hermanos, uno con otro, hacerlo, ese perdón con los demás, practicarlo, ¿cierto? Perdonar a quienes nos hacen daño, a quienes nos ofenden, como tú dices, en el Padre Nuestro. Es un perdón importante, ¿no es cierto? Doloroso, pero importante. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Amén. Sí, el Padre Ignacio Larrañaga, en sus talleres de oración y vida, dice que si yo comprendo, no necesito perdonar. Es decir, si yo me pongo en el lugar del otro, sí, yo puedo tener entre comillas, la facilidad de perdonar. Porque muchas veces nosotros nos justificamos con una facilidad y con una filosofía cuando nosotros caemos. Pero para juzgar al prójimo, a veces uno es muy condenatorio. Cuando yo... Fácil y liviano. Cuando yo veo la oración de Cristo en la cruz, también eso me da también señales como yo tengo que orar. El Señor ha dicho en otras partes de la Biblia, oren por los que lo persiguen y bendigan a los que lo maldicen. Y el Señor en la cruz nos muestra ese bonito ejemplo. Y fíjese que hasta el último día Jesús, hasta la última hora de su vida, Jesús fue un Señor de misericordia. Y nos enseña también que nosotros el perdón tenemos que darlo no solamente una vez, es algo que es de por vida. Uno siempre tiene que estar en este ejercicio de perdonar y también de pedir perdón. Y no solamente somos víctimas, a veces somos victimarios. Entonces el perdón es de por vida y es muy necesario que nos encontremos en la hora de la muerte, ojalá reconciliados. Porque usted hablaba de que el Señor perdonó
al malhechor que le pidió perdón, pero no así al que no estaba arrepentido. Entonces, Señor, ojalá que la hora de la muerte o nos pille confesado o nos pille arrepentido. Y fíjese que frente a esto del año de la misericordia, el santo cura de Ars, que tenía el carisma del conocimiento, una hermana le pregunta por su marido que se mató, que se tiró de un puente. Como el cura de Ars tenía la facultad de hablar con las almas del purgatorio, le preguntó si su marido estaba en el infierno. Y el santo cura de Ars le dice que entre el puente y el mar, entre el puente y el río, estaba la misericordia de Dios que lo alcanzó. Es decir, que este hombre, cuando se tiró al puente, se arrepintió y tuvo la oportunidad para pedirle perdón a Dios. El malhechor en la cruz, aun siendo un ladrón y digno seguramente del infierno o de un castigo, en su última hora de su vida le pidió perdón a Dios. El Señor ha dicho a Sor Faustina, y lo dice la Escritura, que cuanto más pecado, más derecho tengo del perdón. Hay textos hermosísimos de la Escritura. El Señor en una parte dice: yo voy a coger tu pecado, lo voy a arrojar al fondo del mar para que no flote. Es decir, el Señor, si me ve arrepentido, se va a olvidar de mi pecado. En otra parte de la palabra dice que aunque tu pecado sea negro, yo haré de tu alma blanca como la nieve. Y quisiera, si usted me da la oportunidad, hablar del sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión nos libra de la culpa y es un medio por el cual el Señor sale al encuentro de la misericordia para que se enfrente frente a nuestra miseria, que es el pecado. Resulta que nosotros a veces queremos confesarnos directamente a Dios porque tenemos vergüenza. Y por un lado es bueno la vergüenza porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está actuando. Pero hay que recordar las enseñanzas, por ejemplo, del mismo cura de Ars, que dice que el demonio nos quita la vergüenza al pecar y nos devuelve la vergüenza al confesarnos. Hay gente también que dice: yo me confieso directamente a Dios, cosa que también es válido, pero no es suficiente, porque el Señor ha escogido, Él nos ha enseñado cómo nos va a perdonar. No es que nosotros inventemos nuevos caminos para hacer la voluntad de Dios. No es algo que lo inventó algún cura. Uno investiga la historia, no hay ningún cura en la historia que inventó el sacramento. Hay inventores para distintas cosas, que hemos descubierto el año y el nombre de la persona que inventó algo, pero la confesión no lo inventó un cura, ni un papa, ni un obispo, ni un santo, lo inventó el mismo Señor. En Juan 21, el Señor le dice a los apóstoles, cuando resucita, visita a los apóstoles en el cenáculo, y le dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, y sopla en ellos el Espíritu Santo. Y les dice: así como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. A quienes ustedes perdonen, los pecados les serán perdonados. Entonces la orden viene directamente de Jesucristo. La confesión no solamente me libra de la culpa, me enseña a ser humilde. Y no es que lo haya inventado, eso estaba en su corazón y venía, lo traía del Padre, ¿no es cierto? Amén. Porque Él se lo había dado.
Hola amigos, soy Freddy Guzmán, bautizado en la Iglesia Católica, y hoy quiero hablarles de la esencia de Dios, que Dios es amor. Quiero empezar leyendo este texto que tocó mi corazón, que está en Romanos 5, versículo 8. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Hermanos, quiero llevar a la reflexión este texto con un testimonio personal. Recuerdo en mi infancia, en la adolescencia más bien dicho, cuando dejé de estudiar, me invadió la baja autoestima, me invadió el sentimiento de inseguridad, de creer que no servía para nada, que en el fondo una especie, como podríamos decir, una especie de depresión. Este texto me hizo pensar que el amor de Dios es gratis. Siempre veía a Cristo en la cruz, pero nunca me detuve a meditar que si Cristo estaba en la cruz, no era porque los clavos lo mataron, no era sino porque el amor infinito que nos tiene lo llevó hasta ahí, hasta ese lugar. Y desde la cruz el Señor me dice que aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Él no me pidió nada a cambio. Dios me ama con esos defectos. Y cuando yo me sentía que todo el mundo me pedía algo, una condición para yo ser alguien, el Señor ya me decía: yo te amo porque eres mi hijo, porque yo he dado toda mi sangre por ti. El Señor ya me estaba diciendo desde la cruz que su amor es gratis y que Él tomó la iniciativa. Si seguimos leyendo, escudriñando las Escrituras, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Cuando uno estudia la historia sagrada se da cuenta que había una deuda pendiente, que por esa deuda no entrábamos, no teníamos derecho a entrar al cielo. Pero fue tanto el amor de Dios que nos tiene, que nos envió a su Hijo único para que a través de Él nosotros pudiéramos tener esa deuda pagada. Cristo pagó la deuda que teníamos pendiente. Y Cristo nos permitió, por lo tanto, entrar a esa dicha, a ese cielo infinito. Cuando empecé a descubrir el amor de Dios, ese amor gratuito, ese amor que toma la iniciativa, que sale en mi encuentro, empiezo a descubrir el verdadero rostro de Dios. No ese rostro de Dios tirano, o ese Dios vengativo, ese Dios que te castiga. No, Jesús nos habla de muchas formas quién es realmente su Padre. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, cuando este hijo arrepentido reconoce su culpa y prepara todo un discurso para pedirle perdón a Dios, cuando vuelve, Dios no le pide explicación. Dios lo estaba esperando. Dios lo ama tal como es, lo perdona, lo abraza, lo acoge y olvida todo lo pasado. Y es más, hace una fiesta. Creemos los cristianos, no porque porque el Papa ha hecho el año de la misericordia. Creemos porque la Biblia desde siglos, a través de esta escritura, nos ha dicho que Dios es misericordia, que su nombre es misericordia, que Dios es amor, que es un amor infinito, que Dios me creó por amor. Dios no tenía obligación de crearme, pero Dios me hizo por amor y me hizo a su imagen y semejanza. Por eso, mis hermanos, quiero terminar diciendo: no mendigues amor. Dios está ahí siempre esperando que tú te acerques a Él. El Señor en una parte, en Mateo 11, 28, dice: los que estén cansados y agobiados, vengan a mí porque les daré descanso.
En Isaías 55:1 también el Señor dice que no tenemos que pagar para tener su amor, para tener su atención. El Señor solamente espera que desde nuestro corazón le abramos esas puertas. No te sientas una basura, jamás. No te sientas nunca como alguien que no vale nada, porque para Dios vales mucho. Dios dio a su único Hijo, unigénito, para que tengamos vida en Él, y dio toda su vida y toda la creación, dice el Génesis, fue hecha para nosotros. Es tal así que, por eso yo les decía, hoy vengo a hablarles, no de que por culpa de nuestros pecados nos vamos al infierno. No vengo a decirle que tú ames a Dios. En resumen, yo vengo a decirles que déjate amar por Dios. Que Dios te ama no porque tú eres bueno, eres justo. No, Dios te ama porque Él es bueno. La paz contigo, hermano. Bendiciones. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado. Siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor